Buenos días, mi estimable modorro, mi estimable modorra. Hoy amanecí muy musical. El día de hoy, muchachos, el día de hoy traigo varias notas, pero traigo una que es un chismecito chiquito, cortito, sabrosón, que es como un queso brie o como un queso azul. O sea, pequeño, pero potente y sabroso. Pues, ¿qué creen, muchachos? Que yo no sé si ustedes se enteraron de que Eugenio Derbez se accidentó y no salieron a decir qué había pasado por un buen rato, varios días. Y pues ayer o hoy, no estoy segura, lanzaron un video explicando qué fue lo que le pasó. Y yo cuando lo vi llegué a ciertas deducciones, observé algunas cosas y dije, ah, caray, hay algo aquí que no es normal. Y lo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque el chisme es un constructo social muy importante y única y nada más por eso, no porque me encanta el chisme. En fin, muchachos, vamos a darle. Les voy a poner la nota entera. Bueno, no se les voy a poner completa porque realmente lo que quiero es que nos cuente él qué fue lo que pasó. Eugenio Derbez rompe el silencio sobre su accidente. Le iban a poner hueso de cadáver. Luego de que hace un par de semanas, Alessandra Rosaldo, esposa del comediante, anunciara en sus redes sociales que Derbez había sufrido un accidente con lesiones graves, el actor rompe el silencio. Yo sé que lo que más quiere la gente saber es qué pasó, cómo pasó, y yo quisiera saber por qué pasó. Yo te puedo decir por qué pasó, pero no te va a gustar. Y digo por qué pasó porque siempre me han dicho y creo que las cosas pasan por algo. En el video explica que él es una persona muy aventurera. Incluso relata que el día antes del accidente estuvo nadando con cocodrilos con su hijo. La causa del accidente fue, tal como se había especulado, debido a un juego de realidad virtual que uno de sus hijos le animó a jugar. Y esa noche, una noche antes de que regresara a mi casa, en un pueblito en Georgia, mi hijo me dijo, oye papá, vamos a jugar realidad virtual, que es esta cosa que te pones un visor. Yo la verdad le dije, no, vamos a ver mejor una serie. En fin, me convenció, me lo puse. Y de repente tuve este accidente estúpido. En el visor estaba yo en un edificio de como de 100 pisos hasta arriba y era lo que yo estaba viendo. Y estaba yo parado en una tabla pequeña. Y de repente, por supuesto que los detalles están un poco borrados, pero me tropecé con algo. Se tropezó con algo. Y creo que aquí está el meollo de lo que yo quiero decir con este video. Se tropezó con algo adentro de su departamento. Caí en el piso. Y no sé qué, moví los pies y me tropecé y fui a dar con unos escalones que había ahí. El hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones y había, creo que pega primero mi codo. Yo me he pegado varias veces, no así de fuerte, pero sí he caído con todo mi peso y no sino el de 100 kilos encima de mi codo y no tengo una sola fractura. Y creo que no soy la única, somos muchos. Esto es lo que a mí me dejó preocupada, honestamente. Mi codo, al caer con todo mi peso sobre el codo empuja a este hueso que es el húmero, lo empuja hacia arriba y se me sale el hueso hasta por acá. Hasta ahí uno dice, ok, todo bien. Se le salió el hueso hasta acá, pues bueno, suena hasta un poco lógico. Dice, sí, es un accidente que podría tener una persona, no sé, de 70 años. Pero es que No me rompió la piel, no me traspasó la piel, pero sí se me salió hasta acá. Y en su camino, pues, rompió todo lo que había ahí. rompió todas las estructuras musculares, el hueso, por una caída, un tropezón adentro de un departamento. Y cuando yo empecé a verlo, lo escuché hablar y escuché lo que dijo. Primero escuché la siguiente parte y ahí fue donde yo empecé a sospechar. Se destrozó. Yo cuando me caí oí como si hubiera caído unas ramas secas e inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple muy, muy seria. Visiblemente desanimado y triste, el actor detalla que sufrió más de 15 fracturas y 15 fracturas. Y ahí me voy a regresar, ahí fue donde lo noté. Se ve gris. Se ve gris, tiene la frente arrugada, tiene los ojos hundidos. Este cabrón es vegano.
Y eso fue lo que me llevó a lo que vamos a ver ahora. Y fíjense, lo primero que me sale es las notas y la madre. Pero fíjense, el 30 de agosto del 2022, los motivos por los que Eugenio Derbez se volvió vegano. Eugenio Derbez es vegano. Y aquí vemos que se volvió vegano por un tuit. Yo amaba el tocino, pero un día leí una frase acompañada de imágenes como esta, que decía, por más delicioso que sepa un bocado, nunca voy a poner mi placer por encima de la vida y del sufrimiento de un animal. Espero que no esté sufriendo mucho él también ahorita. Van a ser 10 años que dejé el tocino. Yo no sabía que él era vegano, no lo sabía. Yo me enteré porque lo vi. Y porque no es normal una fractura de ese tamaño. La comida favorita de Eugenio Derbez ahora que es vegano. Pues bueno, aparentemente el señor tiene 10 años siendo vegano. Estas, señores, estas son las consecuencias de una deficiencia proteica. ¿Cómo fue que me di cuenta? ¿Ven mis arrugas? Yo tengo 35 años. ¿Ven mis arrugas? Esas arrugas se me hicieron en el veganismo. Ya no hay vuelta para atrás. Ya no se quitan. No me han vuelto a salir. Desde que volví a comer grasa animal, no me volvieron a salir. O sea, ya no se siguen pronunciando, pero pues no se van a ir. Y fueron gracias al veganismo. Tiene los ojos completamente hundidos de esta zona. Esto que le pasó a él se llama deficiencia proteica. And it's a thing. Es una cosa, es algo que existe. La deficiencia proteica es muy grave. No es normal que un hombre que tendrá el 50 años se rompa el brazo en 15 partes por un tropezón. 15 partes. Es que quiero que lo razonen. Que se rompa el brazo en 15 partes por un tropezón en la sala de su casa. ¿Sale? Lo dejo sobre la mesa. Lo que le pasó a Eugenio Derbez sí fue por algo. Fue porque es vegano. A él que le gusta creer que todo pasa por algo, amigo, quizá deberías dejar el veganismo porque te está haciendo mucho daño y no vas a lograr reconstruir tus fibras musculares. No te vas a recuperar, porque lo he visto, además lo he visto muchas veces, no te vas a recuperar de ese accidente si continúas con tu dieta. En fin, muchachos, ese fue el primer chisme. Y ahora, primero que nada, por favor, dejen su like. Suscríbanse y activen la campanita y compártanlo con sus amigos. Y si les caigo mal, compártanlo con sus enemigos para que les arruinen el día. Ahora sí, vamos a ver las siguientes notas. Y pues vamos a comenzar por esta. Alemania arrebata, que también es un chismecito, pero este es un chismecito internacional. Alemania arrebata 3 plantas de refinado de crudo a Rusia, desesperado por energía. Y aquí vamos. De 3 refinerías de propiedad rusa en el país para garantizar la seguridad energética antes de la entrada en vigor de un embargo al petróleo procedente de Rusia el próximo año. Le van a hacer un embargo al petróleo procedente de Rusia y se están apropiando de plantas que Rusia construyó en Alemania. A mí me da un poco la impresión de que ya están en pánico. No se habían dado cuenta de lo que hicieron y yo no creo que se puedan echar para atrás. Los gringos arengaron una pelea que no fue justa en ninguna de sus proporciones. Dijeron las autoridades el viernes. 2 subsidiarias del gigante petrolero ruso quedarán bajo el control de la Agencia Federal de Redes alemana, explicó el Ministerio de Economía en un comunicado. Como resultado de la medida, la agencia controlará también las acciones de estas empresas en las refinerías PSK Schwedt, Miro y Bayern Oil, ubicadas en el este y el sur del país. Esta es una decisión de política energética de gran alcance para proteger a nuestro país, declaró el canciller alemán Olaf Scholz. Hace tiempo que sabemos que Rusia ya no es un proveedor confiable de energía. Con la decisión de hoy, nos aseguramos de que Alemania también reciba petróleo a mediano y largo plazo. Pues no es confiable porque fueron y le picaron los destos al oso, muchachos. Aseguró Scholz. Eso es particularmente cierto para la refinería de Schwedt.
La planta proporciona productos derivados del petróleo a gran parte del noreste de Alemania, incluido Berlín. Rosneft representa alrededor del 12% de la capacidad de refinado de petróleo de Alemania e importa petróleo ruso valorado en varios cientos de millones de euros cada mes, dijo el ministerio. Agregó que la medida, que inicialmente durará 6 meses, ayudará a garantizar el suministro energético. Rosneft había declarado con anterioridad que no tenía intención de frenar la importación de petróleo ruso, a pesar del inminente embargo de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2023. Pues por supuesto que no era conveniente. Es que realmente lo que hicieron fue lo que están haciendo, porque lo están haciendo todavía, es una manipulación. Esto que está pasando, todo lo que está pasando contra Rusia, es una manipulación mediática de parte de la Unión Europea y de los gringos, por lo menos a mi parecer, desde mi punto de vista, eso es lo que parece. O sea, esto se ve total y completamente como un narcisismo político, es lo que les digo, como un narcisismo político que está de personas que están picándole al oso, o sea, molestando al oso y luego enojándose porque el oso se defiende. Y ¡ay, cómo es posible! Quítenle los recursos. ¡Ay, cómo es posible que el oso haya reaccionado! Pues sí, mijo. Tú fuiste y le pusiste bases militares. No sé qué esperabas. Y no sé qué esperaba Europa defendiendo los intereses de los gringos, porque ahí está el asunto. Scholz dijo que un paquete de ayuda de 1.000 millones de euros aseguraría empleos para unas 1.200 personas que trabajan actualmente en la refinería PSK en Schwedt y que ayudaría con su transformación a largo plazo como parte de la transformación hacia una economía verde. El ministro de Economía, Robert Habeck, dijo que en el futuro la refinería recibiría petróleo a través de un oleoducto desde la ciudad portuaria de Rostock y a través de la vecina Polonia, que se había negado a proporcionar suministros mientras existiera el riesgo de que Rosneft pudiera beneficiarse de ellos. Y pues ahí está el asunto, no quieren dejar que Rusia se beneficie de nada por las tendencias socialistas que tiene. Es que a final de cuentas, de todos modos, la economía rusa es capitalista, esto ya no se puede evitar. Pero quieren que todo sea, o sea, que todo mundo se acople a lo que ellos quieren. A eso me refiero con que es narcisismo político. Que todos se acoplen a lo que ellos quieren y defiendan lo que ellos quieren, y si alguien no se acopla, entonces esa persona está mal. Narcisismo político. Y digo, yo no estoy diciendo que Rusia esté bien o esté mal, o sea, lo que realmente estoy diciendo es que tienen derecho a tener sus propios criterios y no se los están respetando. En fin, vamos ahora sí con un par de notas del 19S. Esta es una nota larga, más bien quiero ver de qué se trata porque no la he visto, y luego vamos a ver otra acerca de la guardería del colegio Rebsamen, también del 19 de septiembre, porque hoy es 19 de septiembre. Tiemblen. ¿Qué tal, amigos de Sin Embargo, amigos de los periodistas y de Café y Noticias? En estos momentos nos encontramos en el exterior de lo que fue el colegio Enrique Rebsamen. Este colegio que aquella trágica mediodía, ese trágico día del 19 de septiembre a la 1 de la tarde, con 14 minutos, se vino abajo, junto con muchos decenas de edificios más que cobraron la muerte de decenas de personas. Cobraron la vida, causaron la muerte. Perdón, amiga, yo sé, aquí la profesional eres tú, pero tenía que decirlo. En este lugar, hace 5 años, fallecieron 19 menores y 7 adultos. Y aún, a la fecha, aún huele a impunidad. Si bien se han procesado y se han emitido sentencias, por ejemplo, a uno de los directores responsables de obra, Juan Mario Velarde, a quien se le dictaron 208 años de prisión desde hace más de un año, al igual que a la directora y la dueña de este colegio, Mónica García Villegas, quien fue sentenciada a más de 30 años de prisión. La impunidad aún se huele porque uno de los responsables sigue prófugo. Se trata de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien hasta hace pocos días la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió o amplió
amplió la recompensa para quien dé información o ayude a la captura de este hombre y llevarlo a que rinda justicia. En este lugar, como pueden ver en las imágenes, aún se ve el edificio en ruinas, destruido por el sismo. También muestras de cariño para las personas que aquí lamentablemente fallecieron. Vemos cómo fueron colocados 19 ángeles recordando a los 19 menores, a los 19 niños y niñas que aquí murieron. En el lugar también hay elementos de la policía quienes están resguardando la zona de día y de noche. A 5 años de la tragedia, además de la exigencia de justicia por las víctimas que fallecieron en los múltiples edificios que se vinieron abajo ese terrible 19 de septiembre, en el que aún a 5 años para los capitalinos el escuchar la alerta sísmica provoca miedo, provoca miedo, mija, no, hombre, ataques de pánico. O sea, para mí, les digo que me vine a vivir al Estado de México y aquí la gente no sale. O sea, suena la alerta sísmica y ahí está, o sea, se me notó lo chilanga cuando sonó la primera vez la alerta sísmica y yo salí corriendo y estoy afuera. Nadie salió. Nadie salió. La que salí fui yo, por chilanga. El asunto es que sí te deja traumado, sí te deja con estrés postraumático. O sea, todavía días después alguien, yo no sé por qué hicieron eso, yo no sé qué tienen en la cabeza. Caca podría ser. Estuvieron varios días poniendo de broma la alerta sísmica en celulares y la madre. Y un día estábamos en la escuela, que yo estaba en la UVM Roma, que es un edificio de 3 pisos que quedó ladeado. No tiene daño estructural, no tuvo daño estructural, pero sí se siente cuando pasa un camión por afuera. O sea, imagínense ya en un sismo, pasa un camión por afuera y sientes el bamboleo. Y alguien, yo no sé por qué, puso una alerta sísmica y fue, o sea, el estómago destrozado todos. Estábamos en la clase, estábamos muy a gusto, suena, todos agarramos nuestras cosas y nos salimos y él, no, discúlpenme, es que me mandaron un audio y parece que fue broma. Alguien le mandó un audio y el güey lo reprodujo, pero fue tal el estrés postraumático, porque es estrés postraumático, muchachos, que no pudimos continuar la clase. El maestro la dio por terminada, o sea, se nos hizo el estómago garras a todos los que estábamos en el salón, que no éramos muchos, éramos como 5 o 6. Pero, o sea, de verdad así, queda uno muy tocado, y ese sonido no se te olvida nunca. De hecho, yo todavía de repente llego a escuchar sonidos parecidos y luego es la alerta sísmica. Así, el otro día creo que la computadora, no me acuerdo qué estaba sonando como y estaba justo en el tono de la alerta sísmica y yo decía, o sea, en mi cabeza lo único que yo podía escuchar era la alerta sísmica. Estoy hablando desde hace, no sé, 4 o 5 días, o sea, no fue hace tanto. Es muy impresionante cómo se queda guardado para siempre algo así. Terror para recordar, al recordar en esas fechas, pues también otro tema pendiente es la reconstrucción. Otro de los lugares emblemáticos es el multifamiliar Tlalpan. Ahí los vecinos, y no solamente ellos, sino de... Perdón, sí, el multifamiliar Tlalpan, cada vez que paso por ahí me asomo y sigue destruido, sí, o sea, no, ni siquiera le han metido mano. Decenas de damnificados se unieron y formaron esta organización y colectivo Damnificados Unidos, quienes a lo largo de estos 5 años han luchado porque concluya la reconstrucción y que todas las personas que perdieron su vivienda regresen a casa. Desafortunadamente, y lo que nos comentan integrantes de Damnificados Unidos en entrevista, es que a 5 años, aunque la reconstrucción se prometió para 2 años, a la fecha aún está inconclusa. Las cifras oficiales y de acuerdo a información que han dado a conocer las propias autoridades de la Ciudad de México, se estima que la reconstrucción lleva más de un 70%, pero los vecinos de Damnificados Unidos señalan que esa cifra no es tan correcta. No es tan correcta. En mucho, fíjense, uno de los lugares que lo reconstruyó la Fundación Carlos Slim, lo sé porque pusieron una placa, porque por alguna razón cuando hacen beneficencia no pueden evitar ponerle placas a las cosas que hacen de buena fe y de todo corazón.
La Fundación Carlos Slim reconstruyó este edificio y todavía me parece que todavía no, o ya está habitable, pero no lo han habitado, o ya está habitado, pero de todos modos las construcciones de al lado quedaron tan dañadas que las tuvieron que tumbar. O sea, no les pasó nada, gracias a Dios, a las personas que estaban ahí dentro de las construcciones de al lado, pero sí terminaron por tener que destruir todos los edificios de la zona. Entonces, estamos hablando de que no fue nada más el edificio que se cayó, sino los edificios de alrededor los que quedaron dañados. Entonces, no nada más es el 70% de la reconstrucción con respecto a los edificios que, que quedaron dañados durante el sismo, sino a los edificios que quedaron dañados después del sismo, gracias a los que se dañaron por el sismo. Basados con cifras y números de las autoridades del portal de reconstrucción que ellos colocaron y pusieron a disposición del público, ellos señalan que realmente la reconstrucción lleva apenas un 57% y además acusaron que las autoridades a lo largo de este tiempo, quienes han aprovechado y se han coludido para que las constructoras y estos cárteles inmobiliarios sacaran provecho de la tragedia y de las personas que se quedaron sin vivienda, pues a la fecha también se han maquillado cifras. A continuación, vamos a ver lo que nos comentan algunos de los vecinos y de las personas que resultaron damnificadas a raíz de este sismo. Lamentablemente, a 5 años del sismo tenemos que reconocer que ha sido un fracaso el tema de la reconstrucción. Si bien gracias a habernos organizado y luchar conseguimos que el gobierno de la ciudad se viera obligado a destinar recursos públicos a la reconstrucción, y de hecho tuvimos un larguísimo proceso de mesas de negociación que empezó desde el gobierno de Mancera, luego el interinato que cubrió José Ramón Amieva y que continuó con la doctora Claudia Sheinbaum por varios años. Si bien abrimos ese espacio y eso permitió que varios recuperáramos la vivienda, como es el caso de quienes habitamos en el multifamiliar Tlalpan, que ya tenemos reconstruido el edificio 1C y rehabilitados los otros 9 sin que nos haya costado. No todos los edificios del multifamiliar están reconstruidos, ¿eh? En el sentido de que fue con recursos públicos, sin redensificación, etcétera. También sigue siendo la gran mayoría los que no solamente no han recuperado su vivienda, sino que empiezan después de 5 años a tener la clara perspectiva de que no lo van a recuperar nunca. Y explico por qué. Apenas hace 6 días, la actual comisionada para la reconstrucción, que también ha sido un puesto que se ha caracterizado por renuncias y renuncias y renuncias, uno de los comisionados hoy está en la cárcel y los demás renuncian para irse a otros puestos políticos. Ella, Jabneli Maldonado, declaró que tienen un avance en la reconstrucción del 77%. Ese número es falso, incluso contrastado con las propias cifras del gobierno de la ciudad, porque uno ingresa, lo acabo de hacer hoy mismo, uno ingresa al portal para la reconstrucción, que es el espacio que ellos ofrecieron para informar cómo va la reconstrucción, y el primer dato que uno encuentra en el apartado de estadística es que hay 22.180 viviendas afectadas, de las cuales se han ya concluido y entregado 12.700. Si uno hace una simple regla de 3, pues identifica que eso no es el 77%, eso es el 57%. Muy trágico que después de 5 años del sismo, 4 años de este gobierno, ya no hay manera de echarle la culpa al gobierno anterior, 4 años de este gobierno, y sobre todo después de que al ingresar este gobierno en 2018 se comprometiera que la reconstrucción iba a tardar solamente 2 años, 4 años después, veamos que van a la mitad, ¿no? Al 57%, pero repito, conforme a sus números. O sea, si les creemos que solamente hubo 22,000 viviendas afectadas, el tema es que ellos mismos, en el propio portal, ofrecen una base de datos en Excel que nos permite revisar más a detalle cómo se conforman los números. Bueno, notamos que después de 4 años no solamente no reconstruyen, sino que no son capaces de tener un padrón certero sobre el número de inmuebles o de viviendas afectadas. Y encima de todo, inflan los números. Poner 2 ejemplos. Este inmueble, ¿no? El multifamiliar Tlalpan, con lo representativo que ha sido. Ellos lo tienen, para empezar, lo tienen en otra colonia, dicen que aquí es Campestre Churubusco, aquí es la colonia Educación, pero más allá de eso que podría ser anecdótico, reportan
concluidas y entregadas 520 viviendas en el multifamiliar Tlalpan. El problema es que el multifamiliar solo tiene 500 viviendas. Entonces, bajita la mano es una manera de ir maquillando los números. Hay 20 viviendas más que no existen, ¿no? El número de viviendas que ellos presentan los agrupan en 11.108 inmuebles. Este número es importante porque tenemos que recordar que el 5 de febrero de 2019 el gobierno de la ciudad, el gobierno de Sheinbaum, publicó un primer censo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. No se puede borrar, está en la Gaceta, y ese censo contabilizaba más de 26,000 inmuebles afectados. Ahora, yo sí me pregunto por qué están inflando números. O sea, se supone que son un gobierno honesto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque están mintiendo. ¿Para qué están mintiendo? Y no es la única mentira, ¿ok? Hay varias. Ya las iremos viendo poco a poco, pero ¿cuál es el objetivo? Y apenas el 14 de septiembre del año pasado, previo al 4º aniversario, anunciaban que tenían un segundo censo de inmuebles que no habían detectado en el primero, o sea, en inmuebles adicionales, donde contabilizaban otros 7,148 inmuebles. En total, más de 33,000 inmuebles afectados. Y hoy en el portal ya solo reconocen 11,108. Es decir, hay 26,023 inmuebles que sin explicación alguna ya fueron excluidos del programa de la reconstrucción. Por eso decía que no solamente no se les ha atendido al día de hoy, a 5 años del sismo, sino que ya no se les va a atender nunca. César Cravioto declaraba en septiembre si no recuerdo, el 9 de septiembre de 2018, que tardarían 2 años, han tardado 4, de acuerdo a sus números van a poco más de la mitad, de acuerdo, si lo contrastamos con el censo que ellos mismos publicaron, en realidad llevan solo el 23% de avance. Es un avance promedio de menos del 6% al año, lo cual implicaría que si siguen este ritmo, si seguimos este ritmo, vamos a tardar 13 años más en concluir la reconstrucción. Ahora, también hay que tomar en cuenta que del sismo de 1985 todavía no se terminan las reconstrucciones, ¿eh? O sea, no tengas esperanzas en 13 años, amigo. O sea, todavía hay, de hecho, fíjense, me acuerdo de un edificio, ahora verán, que está en la colonia Ahorro Postal, en la calle, en la calle Ahorro Postal, esquina, si mal no recuerdo, no sé si con Isabela Católica o con la siguiente, que no me acuerdo cuál es, Galicia creo que es la calle. Ahí hay un inmueble que se cayó en 1985. En 1985. Y siguen sin reconstruir y tienen un montón de lonas y pancartas afuera. Está la gente ahí todavía, porque pues ahí tenían sus departamentos. Es decir, se va a acabar el gobierno de Claudia Sheinbaum, se va a acabar el gobierno de quien la suceda, y será hasta dentro de 3 gobiernos que podamos ver acabar la reconstrucción si se siguiera este ritmo. Pero lo que nos están diciendo es que no van a seguir. Lo que nos están diciendo es que 26,023 inmuebles ya jamás van a ser atendidos. Y eso te lo están diciendo muy por abajo del agua. A final de cuentas, no te lo van a decir de frente, no nos lo van a decir de frente. Esto ya es inaudito, ya es ridículo. Mucha gente perdió sus propiedades ahí. También, ¿a quién se le ocurre andar comprando departamento? Los departamentos son una pésima idea. Estás comprando un pedacito de terreno. Representarán un tanto de miles de viviendas y de familias relacionadas con ellas. Nos sentimos terriblemente defraudadas, de iniciar diciendo que para nosotros ha sido un fracaso, porque nuestra consigna era justamente hasta que el último volviera a casa, y hoy vemos que gracias a la inacción del gobierno, y más que la inacción, o sea, a la acción deliberada de no concluir, pues va a haber muchos que no van a volver a casa. Creo que lo voy a dejar hasta ahí, pero se entiende su punto, ¿no? O sea, a final de cuentas, no, el otro día publicaba un amigo, ay, sí, Claudia Sheinbaum va para... Le digo, qué miedo, para empezar porque tiene demasiados intereses, porque hay muchos intereses también pues de su raza, o sea, lo estoy diciendo de su gente, intereses netamente judíos. Y ella es judía y además es masón, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, o sea, tiene mucho interés de mucha gente ahí, de grupos muy específicos. Y podríamos decir, ok, vamos a confiar en ella, porque ¿saben qué? Pues la gente, o sea, los masones son gente recta y los judíos son gente recta, o nos gustaría que lo fueran, porque se supone que esos son sus principios. Sí, o sea, yo sé que se piensan muchas cosas de los masones y de la masonería, pero si ustedes se ponen a investigar la masonería, en realidad la masonería se trata del estudio de la ética, tal cual.
Pero si ustedes se ponen, y si nos ponemos a estudiar a los judíos también tendrían que tener una ética muy específica. Fíjense, dice mi mamá que los judíos son el pueblo de Dios. Le digo, es que no es posible que Dios haya elegido un pueblo en específico. Me dice, es que los judíos son el pueblo de Dios porque ellos son los que menos aprenden. A mí me dejó muy sacada de onda porque no es cierto, los judíos son gente muy inteligente. Ahí el asunto es hasta dónde están utilizando su inteligencia para manipular, para tener mayores intereses, para tener más beneficios que los demás, etcétera. O sea, ellos son gente muy unida y el hecho de que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia de la República a mí me aterroriza específicamente por los intereses de su gente, de sus grupos. No es uno, son varios. Y esos intereses, si bien no van en contra de los intereses de la nación, tampoco nos benefician a todos, benefician a unos cuantos. Y es ahí en donde a mí me aterroriza la situación. Y pues bueno, me voy a pasar al otro reportaje, muchachos, porque ya llevo media hora. Ya no me va a dar chance, fíjense, de ver, yo creo, o sí me aviento la hora, no sé. Porque fíjense, todavía quiero hablar de la militarización. Pues vamos a brincarnos el del colegio Repsamen, ¿no? Ya vimos un poquito que todavía hay gente responsable libre. Más bien ahorita vamos a hablar acerca de la militarización, que a mí me parece algo importante para poner sobre la mesa, por lo menos 2 veces a la semana. Sí. Gracias, Jesús. Así es, creo que hay un problema de deshonestidad en la discusión sobre la Guardia Nacional y te comentaba que, pues, por un lado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde 2018 ha sido muy claro en el sentido de que es su deseo y su intención encargarle a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública. No desde 2018, desde 2006 él hizo una declaración ante un embajador gringo, no me acuerdo del nombre del señor. Él hizo una declaración ante un embajador gringo diciendo que él quería a las Fuerzas Armadas para poder resolver los problemas. Según él, que porque no se podía confiar en el fiscal, que en ese momento era... Ay, ¿cómo se llama? Qué miserable señor, no me acuerdo. Bueno, el fiscal de Calderón, no el que le heredó Peña Nieto, sino el siguiente. Y... O a lo mejor sí el que le heredó Peña Nieto, no tengo recuerdo muy bien, pero lo voy a investigar y les comento. Hay que tomar en cuenta que él ya tenía planeada la militarización. Yo no estoy muy segura exactamente de por qué se puso en contra de la militarización y por qué se puso con este discurso de hay que regresar el ejército a los cuarteles, cuando él en un inicio su propuesta era justamente utilizar al ejército para poder manejar la situación desde el país, ¿no? Al menos las que le corresponden al ámbito federal del cual es responsable, y sin embargo escuchamos a muchos de sus correligionarios, legisladores, legisladoras e incluso gobernadores y gobernadoras, pues afirmar que no se trata de un proceso de militarización de la seguridad pública, y creo que aquí es donde entramos en conflicto. Creo que sin duda hay retos en materia de seguridad en el orden federal que involucran a organizaciones criminales transnacionales con un alto poder de fuego y con control territorial en muchas zonas del país, en las que... No nada más en muchas zonas, en muchas instituciones, que creo que eso es lo que debería estarnos asustando verdaderamente. Podría justificarse la intervención acotada y regulada y subordinada a las autoridades civiles de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Creo que... La bronca es que la Sedena no es civil. Todos los mandos de la Sedena son militares. Es muy difícil negar que hay ciertas circunstancias en las que sí se necesita que el ejército intervenga. Sin embargo, esto pues parece que no se ha querido, más bien definitivamente en todos estos años en los que el ejército participa en operaciones de combate al narcotráfico, no se ha querido regular y establecer exactamente en leyes, en regulaciones nacionales, bajo qué circunstancias o en qué escenarios concretos intervendría el ejército. Y entonces es donde viene la desconfianza justificada por parte de organizaciones civiles. Miren, no sé qué tan cierto sea eso,
déjenme decirles, y se los voy a decir por específicamente, yo me acabo de aventar una pequeña investigación al respecto, y sí especifican y sí acotan en qué circunstancias. No las, no es una acotación muy específica, pero sí dicen que tiene que ser dentro de los parámetros, o sea, para ayudar a la población y para defender la soberanía nacional. Esos son los, como lo que comentan, ¿no? Más allá de eso, o sea, sí hay no, no, ok, no es que lo especifiquen, sí lo mencionan, no lo especifican, tienen razón en eso. No son circunstancias que nos estén dando a detalle exactamente a qué se refieren. Hay algunas, como ante desastres naturales, ante invasiones extranjeras, etcétera. Pero bien diría Rubén Luengas, no nos van a invadir. Somos vecinos de los gringos, a nosotros no nos invade nadie más que los gringos. La bronca es que para López Obrador, la política nacional, y dicho por él, la política nacional, la política interna es más importante que la política externa, excepto en el caso de Estados Unidos. Dicho por él, ¿ok? Y como prueba tenemos el muro de Trump que estamos pagando todos y que tenemos en la frontera con Guatemala. Que pues han denunciado y han documentado abusos a los derechos humanos porque a las Fuerzas Armadas se le han colocado en tareas que para los que no tienen formación ni preparación, que implica hacer detenciones y otros procesos que normalmente pues no ocupan a las Fuerzas Armadas en México. El asunto aquí es que se supone que se les está preparando, ¿ok? La Sedena les está dando cursos para que aprendan ellos a tener un correcto manejo de su autoridad. Pero somos seres humanos. O sea, no podemos confiar en un ser humano. Entonces, creo que si el gobierno federal considera que necesita al ejército en ciertas tareas de persecución a ciertos blancos criminales, o de recuperación de territorios, creo que debería ser honesto y que debería haber mucho más franqueza en el debate público y decir si requerimos la intervención militar en ciertos aspectos de la seguridad y no seguir negando que se está apostando por militarizar una parte de la estrategia de seguridad. Jesús, creo que esto no va a ocurrir porque implicaría un reconocimiento de esta apuesta por lo militar, pero pues mientras eso ocurre vamos a perder mucho tiempo productivo que podríamos estar destinando a definir de manera concreta cuáles son las responsabilidades de federación, estados y municipios en este reto grande en materia de seguridad que tenemos y que no se limita a problemas de crimen organizado. También tenemos muchos más problemas delictivos que tienen que ver con delincuencia común, como robos en el transporte público, robos a transeúnte, extorsiones, que son tarea de policías y del sistema de procuración de justicia. Y Jesús, hasta aquí mi reflexión esta semana. Muy buena tu reflexión, querida Lilian Chapa. Es cierto, y insisto, esto es un gaslighting político. Con Guadalupe Correa. Insisto. Seguimos analizando, por supuesto, este tema con diversas voces inteligentes, elocuentes. Mi querida Guadalupe Correa, Lupita, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. Aquí muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. No, hombre, el espacio es todo tuyo, mi querida Guadalupe. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu lectura de toda esta discusión que se está llevando a cabo? Pues es una discusión un tanto, a veces, yo creo que es muy constructivo que podamos realmente ser críticos en este sentido, ¿no? Creo que todavía falta, todavía hay casos, todavía no se decide, esto va a llegar a las cortes, al final puede haber bastantes amparos, pero el tema de fondo, ¿qué queremos? ¿A qué se dedican los militares? Los militares están enfocados en tareas de seguridad nacional. Hay plazos y definitivamente está militarizada la delincuencia organizada, no existen las policías suficientes, pero creo que haber planteado un plazo
para consolidar este esfuerzo y avanzar hacia una policía que vaya realmente a enfocarse en las tareas que hacen los civiles, que son de seguridad pública. Creo que no hay maroma o no hay tibieza que se pueda aceptar en este sentido, ¿no? El tema de la militarización sí ha sido politizado por algunos grupos de interés, ha sido politizado por grupos académicos vinculados a grupos de interés. Este tema que tampoco se ha querido, la crítica a la militarización, cuando al principio se plantearon los abrazos, no balazos, a Olga Sánchez Cordero, de la mano de varias ONGs hablaban de la legalización, sin querer comprender lo que significaba el estado tan deplorable de la seguridad en México, la militarización de la delincuencia organizada. No obstante, No es que no lo quisieran comprender, Guadalupe. O sea, lo comprenden perfectamente. Ahorita yo estoy dándome cuenta de que esto es un cambio de discurso veleta. O sea, cambian de discurso a voluntad. Y miren, yo sigo creyendo que no es en mala lid, sigo creyendo que no es que el presidente nos quiera joder, es más bien, o sea, es lo que él considera que es mejor. Sin embargo, el gaslighting es el que no está chido, o sea, que nos diga que no, que yo, que abrazos no balazos y luego nos venga y nos diga que sí, que los militares a la calle. O sea, cuando él desde el 2006 tenía pensado militarizar, eso es lo que a mí me parece grave. Nos están gaslighteando, nos están manipulando. Eso es lo que a mí me parece grave porque no logro entender por qué. ¿Por qué no aceptar desde el principio? ¿Por qué no decir desde el principio, ¿saben qué? Sí, yo cambié de opinión en el 2006 o en el 2007 cuando vi que lo que estaban haciendo los de Calderón no funcionaba. Cambié de opinión. Y ahora he vuelto a cambiar de opinión porque ya me doy cuenta de que no era el ejército, sino bla, bla, bla. Pero no lo dice, sino que nos gaslightea. No, sí, cambié de opinión y hasta ahí la deja. Tiene toda la mañanera para poder darnos una explicación, pero no nos la da. Creo que avanzar en este sentido, sea como sea, haya sido como haya sido, como se puede decir, o haya sido, como lo dijo el presidente Felipe Calderón, no importa con quién con quién te alíes, por ejemplo, en el caso de Morena y el PRI, porque también creo que en los acuerdos se tienen que dar y recibir ciertas cosas, avanzar hacia un proyecto que no tiene claridad en cuáles serán realmente los resultados, eso de que no somos iguales. El ejército ha cometido grandes tropelías, hay muchos problemas adentro de las fuerzas castrenses en la forma de juzgar a sus miembros y entonces esto lo hemos visto a partir de finales del año 2006. No se puede creer que solamente porque llega un nuevo presidente ya cambiaron las Fuerzas Armadas. Creo que es muy peligroso lo que está sucediendo, creo que es debe haber equilibrio de poderes, entender lo que significa la seguridad nacional y la seguridad pública y creo que no se está haciendo en este momento. Me preocupa bastante y creo que no, como dije antes, no existe maroma o comentario tibio que justifique lo que está sucediendo en este momento. Me preocupa mucho, lo he estudiado de forma muy profunda al escribir ciertos libros, años de estar en el campo y de entender lo que significa el ejército en labores de seguridad pública y ya tenemos una experiencia y otros países del mundo y del continente también. Es una situación preocupante. Estoy totalmente de acuerdo con Guadalupe Correa. Y este video está muy largo, muchachos. A mí se me hace a ver, vamos a ver cuánto tengo. 43 minutos. Bueno, entonces no está tan largo. Lo voy a dejar, pero voy a dejar nada más una parte, es probable, no lo voy a terminar, nada más para poder ponerme a trabajar porque tengo un montón de cosas que hacer. Interesante. Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ya en tu anterior intervención decías el tema de la Guardia Nacional que dejaremos para adelante. Así es que, ¿qué opinas de todo este proceso ya hoy con la aprobación? Son dos fases, ¿no? La aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de las modificaciones a las leyes secundarias, que es un tema, y otro, el del alargamiento del plazo de estancia del mando militar en la Guardia Nacional, que se pasa de 2024 a 2028. Mucha discusión. ¿Qué opinas, Horacio? Pues es mucha discusión, son muchas argumentaciones en pro y en contra. Yo respeto mucho a los que dicen que da miedo, en realidad da miedo que se vaya a sobrepasar el ejército la Guardia Nacional con su respaldo al ejército, ¿no? Y que
mucha gente que todavía sigue soñando, creo que están soñando, con que hubiera podido hacerse una policía civil con la calidad o con la representatividad para la justicia que, que hubiéramos querido soñar. Pero eso ni en otros países, Julio. O sea, es que ve cómo los fantásticos policías que tienen Estados Unidos, cómo reprimen, cómo han reprimido, cómo golpeaban a la gente negra en ciudades del norte de Estados Unidos, cómo No tenemos contención, como seres humanos no tenemos contención. Una vez que alguien tiene poder, ya no hay forma alguna en la que esa persona se detenga ante sus impulsos. cómo incluso las mataron, ¿no? Como la misma policía de los Países Bajos con estas protestas que hubo en contra del encierro del COVID, cómo reprimían acá, de veras, o sea, yo nunca nunca se me hubiese imaginado ver en el país en el que yo vivía hace tantos años con cero desconfianza hacia la policía, con una policía que finalmente pues, no servía más que para controlar a la cuestión del comercio de drogas ilegales allá, que era obviamente mucha, pero que finalmente nunca reprimió al pueblo así en protestas o manifestaciones. Y vemos a policías de todo el mundo en verdad, ensañándose contra las protestas ciudadanas, ¿no? Yo creo que esta falsa expectativa que tenemos en las policías civiles en México, sobre todo porque lo vivimos de una manera todavía más criminal y más cruda y más indecente de la que se puede ver con estas represiones en los lugares donde mencioné, que es pues en gran parte del mundo, y vimos a una policía totalmente corrompida por los García Lunas, por los Palominos, por el narco, una policía que no tenía ningún otro destino más que en verdad fenecer, no había otra salida, hubiera sido un riesgo muy grande dejar o tratar de que los policías municipales ganen más, por ejemplo. La bronca es que también dentro de la Guardia Nacional se quedó mucha de esa gente. Y así hayan pasado los exámenes de confianza, es que no sabemos si en serio son confiables o nada más los pasaron. No sé si me explico. Mejor salario y mejor educación, sí, pero eso es un planteamiento a muy largo plazo. Entonces, obviamente ayer lo dijo López Obrador, pues sí, yo tuve que cambiar porque finalmente es de sabios cambiar de opinión. Y evidentemente oí muy bien la plática con mi queridísimo y admirado Rubén Luengas que tuvo contigo hace varios días. También estoy totalmente de acuerdo, sí, o sea, sí, hay veces que los políticos, y AMLO es un político de una cepa muy arraigada, muy bien arraigada, pero los políticos a veces tienen que cambiar de opinión, tienen que decir cosas o tienen que hacer cosas. Sí, pero 2 veces. O sea, brincar de ida, vuelta, ida y luego decir que no, que nunca estuvo, o sea... Pero en un momento dado, hoy por hoy AMLO no es el mismo de hace 20 años, ni hace 10, ni hace 3. Esa es la bronca. Esa es la bronca, que es una persona que está hablando como el AMLO de hace 14 años. ¿Qué está pasando? Ni hace 4. Entonces ya vimos a AMLO con una posición, con posicionamientos como el que tuvo hoy de volverle a decir al mundo, ¿no? Sobre la guerra, lo que le dijo ayer a la ONU, lo que le dijo ayer a la Bueno, ahí sí, el señor es muy valiente. De Almagro, la OEA, etcétera, etcétera. O sea, el presidente de la República es un político de una cepa muy fuerte, está muy bien arraigado a la tierra. Y hoy por hoy, pues tiene no nada más la aceptación, tiene todos los argumentos para hacer una política interior y exterior realmente muy, que mucha gente nos sorprende, nos sigue sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo día con día, porque finalmente tiene un proyecto de nación que va cambiando, va adecuándose a las formas. Ahora, que no me hace feliz Es que miren, la bronca de ver, y yo creo que ya lo voy a dejar hasta aquí, la bronca de ver, tome su like, buen hombre, de ver a periodistas de izquierda y a opinadores de izquierda es que siempre van a tratar de defender a AMLO. Y digo, yo no es que lo quiera atacar, o sea, les digo, yo voté por él, pero es que no hay forma de defender esto que está haciendo. Es un doble discurso y esto es gaslighting político. No hay forma de defenderlo. Entonces, a ver, calmada. Perdón, mi perro se pone loco.
Pues lo único que yo creo que podemos hacer ahorita es directamente analizar la situación. Yo estoy de acuerdo con la investigadora que estábamos viendo ahorita, cuyo nombre no recuerdo, pero que tenemos que poner la discusión sobre la mesa, y yo creo que se tendría que estar haciendo una consulta popular y tendríamos que estar todos hablando de esto todos los días. No nada más los diputados y senadores decidiendo sobre nosotros a sus conveniencias, porque aquí en los que no se puede confiar es en ellos. Ellos son justamente las personas en las que no podemos confiar. La bronca es que ellos toman las decisiones por todos. Y son banderines, se alían con se alían con el otro de acuerdo a conveniencias. Estamos hablando de que toda esta decisión, todo esto, fue gracias a Alito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En fin, muchachos, yo me tengo que poner a trabajar, discúlpenme que corte la grabación así, pero ya vi la hora y esto no es normal. Que pasen muy bonito día, muchas gracias por ver este video, que no se les olvide dejar su like, que no se les olvide suscribirse y activar la campanita y compartir este video con sus amigos. Si no les gustó, por favor, compártanlo con sus enemigos para que les arruinen el día. También déjenme en sus comentarios lo que piensan acerca de la Guardia Nacional. En fin, eso es todo y cuanto. Que pasen un excelente día y recuerden que si somos unos seres humanos que no podemos controlar el poder, no es porque seamos malas personas. Es única y exclusivamente porque todo es mental. Pero la mente es bioquímica.